Venga, pues vamos a darle cañita, va. Bueno, buenos días a todos. Otro sábado más por la mañana. Hoy vamos a ver un poquito de Docker, ¿vale? Una introducción a Docker. Veremos algunos tips de cosas que debemos hacer, cosas que no. Aprenderemos lo que es Docker, para qué funciona, sobre todo qué necesidad resuelve a la hora de desarrollar aplicaciones. Y de hecho vamos a ver un ejemplo en una aplicación muy sencilla, hecha en Node, ¿vale? Y bueno, poco a poco. Primero de todo, Docker. Bueno, ¿veis el iconito este de aquí, de la ballenita? Esto es Docker. En este caso está en la versión de Docker for Mac. Lo podéis instalar. Os he dejado aquí un repositorio que lo tenéis en el GitHub de Core School. Luego lo pasaré el enlace por el canal de Meetup, o sea, por el Meetup donde habéis entrado. Y aquí tenéis todos los ejemplos que vamos a ver hoy, un montón de comandos que vamos a ver, unos cuantos tips y unos cuantos enlaces de referencia. El primer enlace de referencia que os he dejado aquí es la instalación de Docker. ¿Vale? Docker tiene diferentes versiones para Mac, para Windows y en Linux directamente lo instalas y al final usa el propio kernel de Linux para correr. Entonces, ¿para qué se utiliza Docker o cuándo queremos usar Docker o qué necesidad resuelve el usar Docker respecto a las problemáticas que podemos tener en el desarrollo de día a día, ¿no? Vale, uno de los problemas que solemos tener cuando queremos coger, por ejemplo, una aplicación y os vamos a abrir aquí una aplicación ejemplo muy sencilla que tengo en la terminal. Ahí está. Esta aplicación está dentro de este repositorio Docker, aquí donde pone Simple App Node.js, ¿vale? Entonces, ¿qué problema podemos tener cuando queremos llevar esto a producción? Bueno, lo primero es, tenemos que hacer que esto corra en una máquina en algún sitio, es decir, en un servidor. Cuando hablamos de servidor es un ordenador que lo podemos alquilar en un proveedor de cloud como Amazon Web Services, Google Cloud, DigitalOcean, etc. ¿Vale? Entonces, podemos coger directamente y alquilar el ordenador en el formato que sería Platform as a Service, es decir, nosotros cogemos y nos vamos a DigitalOcean, vale. Y nos vamos aquí y ya veis que podemos alquilar un ordenador pues desde 5 euros al mes, 1 giga de memoria RAM y una CPU, hasta, bueno, lo que nos queramos gastar, ¿no? Y nos dan una IP pública desde donde servir nuestro sitio web. Por lo tanto, esta es una solución. Lo que pasa es que esta solución al final es como cuando te compras un ordenador y tienes que instalarle todo. Pues hay que entrar por SSH, es decir, entrar en esta máquina usando la terminal, instalar Node, instalar los Node módulos, asegurarse la distribución de Linux que esté usando, que esté más o menos securizada para que no me puedan entrar poniendo el IP a alguien de manera maliciosa en esa máquina. Por tanto, desplegar un sitio web a día de hoy es muy sencillo, pero a la vez hay que tener muy claros ciertos conceptos para que lo sea. Si no, se puede convertir en algo muy complejo. ¿Vale? Desplegar un sitio web hoy en día, si tienes claros algunos conceptos, es muy sencillo, pero insisto, te lo puedes complicar tanto como quieras. De hecho, es muy habitual que una persona que esté empezando, pues primer año de junior, de desarrollador junior, que la líe tanto que no sepa coger un sitio web y subirlo a producción con un dominio, pues yo que sé, como podría ser el de Core, ¿no? De hecho, el sitio web de Core está corriendo usando un contenedor Docker, que ahora hablaremos lo que es un contenedor Docker. Entonces, Docker viene a resolver lo que antes muy comúnmente se resolvía usando máquinas virtuales, ¿vale? Una máquina virtual no es más que un ordenador virtual corriendo como si fuese esta ventanita de mi Google Chrome. La única diferencia
respecto a un ordenador real es que esa máquina virtual, pues desde un ordenador puedes correr varias máquinas virtuales a la vez, ¿no? Entonces la gente lo que hacía era creaba una máquina virtual, instalaba allí todo lo que necesitaba, cogía el disco duro de la máquina virtual y lo subía a Amazon Web Services o a donde sea para correr esa máquina virtual desde allí en un ordenador, por ejemplo, pues de DigitalOcean o de Amazon Web Services. Esa tarea es bastante tediosa de hacer y para hacer eso se usaban scripts de configuración y ahora no recuerdo ninguna, bueno, Chef Ruby, script, por ejemplo, chef.io. Chef, que es esta herramienta que nos permite preparar scripts para hacer infraestructura. Es decir, instala una máquina con Node.js, en Ubuntu, actualiza los paquetes, etc. Bueno, entonces todo esto ya ha quedado bastante obsoleto desde mi punto de vista. Y hoy en día la mayoría de deploys se suelen hacer tanto serverless como, bueno, serverless depende de la plataforma que estéis usando, pero si queréis hacer un deploy normal y corriente de manera muy sencilla lo podéis usar, podéis hacerlo usando Docker. Entonces, en Docker lo que hacemos es crear un paquete que llamamos imagen Docker con mi aplicación y todas las dependencias de mi aplicación. Es decir, si nosotros para correr esta aplicación que tenemos aquí, que es un pequeño archivo app.js que lo que hace es corre un servidor en Express, ahora hablaremos de qué está haciendo esto. Si queremos desplegar esto en producción, necesitaremos un ordenador con Node.js instalado, Node.js instalado bajo alguna distribución de, por ejemplo, Linux, pues un Ubuntu, un Debian, lo que sea. Coger esto, meterlo allí. Es decir, coger la aplicación, compilarla. Si fuese, por ejemplo, TypeScript y quisiésemos compilarla, pues tendríamos que compilarla, instalar los Node módulos, compilarla, asegurarnos que tiene la versión de Node correcta, empaquetarlo y listo. Eso es lo que hace Docker. Empaqueta toda una aplicación bajo una cosa que llamamos una imagen de Docker. Por tanto, ¿qué es una imagen de Docker? Un paquete con la aplicación y todas las dependencias. Entonces, ese paquete, tú puedes cogerlo, es un fichero, más o menos, bueno, no es realmente un fichero como tal, son varios, una cosa que llaman las capas de la imagen de Docker, pero coges esas capas de esa imagen, las subes a un repositorio remoto, lo que llaman en Docker un registro, y le dices a un proveedor de terceros, oye, coge la imagen de Docker que yo he subido y ejecútala en un ordenador. Y entonces tú te despreocupas de cualquier cosa que sea plataformar ese ordenador. Es decir, tú no te tienes que ir ya a DigitalOcean o a donde sea, o a Amazon Web Services, a crear una máquina virtual, preparar el entorno, instalar la versión de Node que toca, instalar los Node módulos cada vez, sino que automáticamente generas la imagen de Docker, la subes al registro y a correr. ¿Vale? Entonces, el registro oficial de imágenes de Docker se llama Docker Hub, ¿vale? Que es como el GitHub. Como GitHub es a los repositorios de código, Docker Hub es a las imágenes de Docker. Es decir, aquí en Docker Hub os podéis encontrar imágenes, es decir, paquetes ya preparados con imágenes de software que conocemos pues todos, ¿no? Por ejemplo, aquí pone MySQL. Es decir, esta es la imagen oficial de MySQL, entonces podéis descargaros esta imagen de MySQL en vuestro ordenador y correr un MySQL sin tener que coger e instalar MySQL, sino simplemente teniendo Docker instalado, corro esta imagen de Docker en mi ordenador, ¿vale? Y esta imagen pues estará corriendo pues bajo las premisas que sean según la hayan empaquetado, ¿vale? Entonces, ver esto y explicado así es un poco, como decir, qué fácil o no entiendo muy bien el por qué estamos haciendo esto. Entonces, lo que pensé a la hora de preparar esta charla es hacer un ejemplo práctico real, que al final es como uno termina entendiendo las cosas. Entonces, lo que vamos a hacer es coger y crear una imagen de Docker como las que podéis tener aquí en este registro, en el registro oficial, registry oficial de Docker, que sería Docker Hub.
no vamos a subirla al registro oficial, pero podríamos hacerlo si quisiésemos, pero sí que os voy a dar luego un enlace sobre cómo coger esa imagen y pasársela a un proveedor de cloud, como podría ser Heroku, ¿vale? Pum, le podéis pasar una imagen de Docker a Heroku y Heroku correrá esa imagen de Docker en un servidor en, yo qué sé, Ámsterdam, ¿vale? Automáticamente. Entonces, hasta aquí. Preguntas. ¿Habéis usado Docker alguna vez vosotros? Me imagino que sí. No, pero una pregunta. Sí. Lo que llamas imagen es lo que por ahí llaman contenedor o No, no es lo con mismo. codificar. Ah, Todavía no hemos visto contenedores. Una vale. imagen, imaginaros, ¿verdad que yo tengo aquí estos archivos en una carpeta en mi disco duro? ¿Sí? Como todos tenéis, cuando tenéis un proyecto, tenéis estos archivos en el disco duro en una carpeta. Pues Sí. si cogieseis esa carpeta y todos los archivos necesarios para que ese proyecto se ejecute correctamente, los empaquetaseis en un zip, ¿vale? Y eso es la imagen. Son solo el sistema de ficheros, es decir, son solo los ficheros necesarios para correr esa imagen. Solo los archivos sin compilarlos, sin ejecutarlos. Claro, o sea, los archivos tal cual, sí, como lo tengo aquí. Vale. Esa es la imagen. Eso es una imagen de Docker. Vale, vale, bien. Son solo archivos, ¿vale? Ya está, como si cogieseis el disco duro de un ordenador y os lo quedaseis, ¿vale? Luego hablaremos de contenedores, pero antes de nada, antes de empezar, antes de irnos a contenedores, vamos a cerrar el tema de las imágenes creando nosotros una imagen de mi aplicación esta que he creado que se llama Simple App Node.js. Y antes de empezar a explicar un poco qué hace esta pequeña aplicación, que lo voy a explicar muy rápido, más dudas. Podéis levantar la mano en cualquier momento, o decir, Marc, no me ha quedado claro, lo que sea. Yo tengo una cosa, Marc. Sí, dime. Con lo que dijiste antes de MySQL, eso, por lo que yo entendí, es como instalar MySQL, o sea, se puede hacerlo con cualquier cosa, ¿no? Bueno, a ver, con cualquier cosa, no tiene que ser software que tenga interfaz gráfica, porque Docker por defecto no tiene interfaz gráfica, aunque se pueden hacer algún apaño, normalmente no se suele hacer, pero tú te puedes ir aquí, por ejemplo, a WordPress y bajarte una imagen de WordPress con WordPress, MySQL y todo listo para ejecutarse. Es decir, es como si alguien hubiese cogido un ordenador, hubiese instalado Apache, PHP, hubiese instalado WordPress, MySQL o MariaDB o lo que sea, ¡pum! Y todo eso te lo da como una imagen de Docker. ¿Vale? O sea, para un proyecto, por lo que entiendo, es mejor hacerlo por Docker, la instalación, ¿no? Si tú quieres, por ejemplo, probar un software de alguien, pues te puedes descargar su imagen de Docker y probarlo en tu ordenador, sin tener que coger e instalar un servidor en tu ordenador, etc. De hecho, por ejemplo, una de las primeras cosas que podemos hacer es irnos aquí a Docker, una vez lo tengamos instalado, y que aquí os paso el enlace para instalarlo, os vais a la bañenita y no sé si se puede abrir desde aquí Kitematic. A ver. Vale, si no, vamos a hacer una cosa, en vez de abrirlo desde aquí, vamos a abrir Kitematic. Kitematic es una aplicación que os podéis descargar que se conecta a el demonio ahora lo diré, al demonio de Docker que está corriendo en vuestro sistema, ¿vale? Esto quiere decir que Docker está corriendo en vuestro sistema y está preparado para ejecutar cosas o compilar imágenes o la tarea que sea, ¿vale? Entonces, os podéis descargar Kitematic, que es este programita de aquí. Os voy a dejar el enlace porque no le había puesto. Podéis buscar aquí WordPress. Esto lo que hace es busca básicamente en el registro de Docker. La búsqueda que he hecho en Docker Hub, aquí, es lo mismo que haces aquí en Kitematic, ¿vale? Entonces dices, vale, esta es la imagen oficial de WordPress, le dices Create. Y entonces lo que hace es descargarse esa imagen en tu disco duro, ¿vale? Vale. Vale, y ahora sí que voy a aprovechar y voy a hablar ya de lo que es un contenedor. Una vez tú te has descargado esta imagen, tú ahora puedes arrancarla tantas veces como quieras. Y cada vez que arrancas una imagen, esto lo que hace es arrancar un contenedor.
¿vale? Un contenedor Docker es esta imagen, la imagen de WordPress corriendo, ¿sí? Y cuando corre es cuando arranca MySQL, PHP, lo que sea. Vale, fijaros que esta imagen en Kitematic, cuando le das a cargar, directamente arranca un contenedor y este contenedor se llama WordPress y está corriendo desde la imagen WordPress latest, ¿vale? Entonces, si os vais aquí a... no sé, me parece que la configuración por defecto, no sé si está puesta. Hostname ports. Vale, si nos vamos al localhost 55000, ¡pum! Ya tenemos WordPress listo para instalar, como si fuese desde cero. Lo único que tenéis que tener en cuenta, bueno, aquí podéis escoger un idioma, aquí no sé por qué he escogido inglés de Estados Unidos, de Reino Unido. Vale, aquí dice que hay un problema en la conexión con la base de datos, pero os tendríais que leer el README oficial que os dice cómo usar la imagen. Vale, aquí dice que hay que pasar algunos flags, pero bueno, esto lo veremos ahora más tranquilamente, ¿vale? Pero bueno, en resumen, que tenéis un WordPress listo para trabajar. Entonces, si cogéis y elimináis este contenedor, ¿quieres parar y eliminar este contenedor? Sí. Has eliminado ya el contenedor de tu ordenador y lo único que tienes en tu ordenador es la imagen de Docker que te habías descargado al principio. Y puedes arrancar otro contenedor de WordPress. De hecho, puedes arrancar 3 o 4 contenedores de WordPress y tener 3 o 4 blogs de WordPress abiertos. ¿Más o menos? ¿Ha quedado claro? Sí. Vale. Es decir, estarías corriendo la misma imagen en varios contenedores. ¿Podrías hacer eso? Sí, es decir, un contenedor no es más que la ejecución de una imagen. Claro, pero cada uno sería distinto como tal, ¿no? No serían lo mismo. Cada uno es como, imaginaros cada contenedor como si fuese un ordenador totalmente diferente. O sea, sería para un proyecto distinto. Exacto, puedes coger ese disco duro que es la imagen de Docker, por ejemplo, en este caso WordPress, y lo copio en un ordenador y lo ejecuto. Y ahí tengo un WordPress. Lo copio en un ordenador y lo ejecuto. Y ahí tengo otro WordPress. Lo copio en otro ordenador y lo ejecuto. Y ahí tengo otro WordPress. ¿Vale? La imagen de Docker es el disco duro, el sistema de ficheros, y el contenedor es ejecutar ese sistema de ficheros, ¿vale? Además, como si ese sistema de ficheros fuese inmutable. Es decir, ese sistema de ficheros puede cambiar, pero cuando tú destrozas el contenedor, luego sigues partiendo del sistema de ficheros que tiene la imagen. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú arrancas un WordPress en Docker y lo instalas y creas un post en un blog, eso no se va a escribir en la imagen. Va a quedar en el sistema de ficheros de ese contenedor. ¿Sí? Si ese sistema de ficheros no lo guardas, al final, si arrancas otro contenedor Docker desde la imagen de Docker, vas a partir con lo que había en la imagen inicialmente, es decir, el WordPress sin instalar. ¿Vale? ¿Más o menos? Sí. Vale. Bueno, esta pequeña aplicación, esto es un servidor en Express, es decir, esta aplicación lo que hace es requiero Express, requiero Lodash, que si no conocéis Lodash es como una navaja suiza de utilidades para arrays y objetos en Node. Bueno, Node en JavaScript en general, perdón. Entonces, lo que hago es aquí, déjame hacer aquí un poco de pantalla completa. Tengo un array de 4 strings, ¿sí? Y digo lodash.sample y lo que hace sample es coge una de estas strings de manera aleatoria. Por tanto, esto lo asigna a mystery y digo, este servidor está corriendo con el mystery es igual a el mystery que sea. Es decir, cada vez que arranco este servidor, coge un mystery diferente. Y lo podemos coger a través de una petición get a localhost 3000, que es por defecto el puerto localhost 3000. Bueno, perdón, es por defecto el puerto 3000. Si está corriendo en el host localhost, pues ahora lo veremos y lo vamos a probar. Y devuelve un JSON con el mystery. Ahora lo vais a ver. Y al final lo que hago es, digo en qué puerto tiene que correr y esto lo cojo a través de una variable de entorno port que luego cambiaremos y si no existe, pues que corra en el puerto 3000 y
pongo aquí que, bueno, el servidor ya está escuchando. Vamos a arrancar esto, que es muy sencillo, mi microservidor, no tiene nada. Simple app Node.js. Bueno, ya veis que aquí simplemente hay un package JSON. Ahora luego explicaremos qué es este Dockerfile y qué es este package.log.json. Simplemente el package log que tiene las dependencias Express y Lodash y un script start que lo que hace es arrancar Node con src-app.js, es decir, mi aplicación. Por lo tanto, aquí hacemos un npm run start o npm start. Este código, insisto, lo tenéis en GitHub y os lo voy a pasar luego, todo enterito, todo lo que veis aquí. Y pone, el servidor está corriendo con el mystery school, es decir, de estas se ha cogido school justamente, y está listo en el puerto 3000. Por lo tanto, si yo ahora me voy a localhost 3000, podéis ver que me devuelve un JSON con mystery school. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí? Quiero decir, es sencillito, ¿eh? Cada vez que refresco, pues me sigue devolviendo school. Si yo hago control C y vuelvo a arrancar el servidor, pues ahora el mystery es core. ¿Vale? Y refresco, y está corriendo el servidor en el puerto 3000 y devuelve siempre el mystery core. ¿Vale? Vale, entonces, explicado esto, lo que vamos a hacer ahora es coger esta aplicación, esto fuera, coger esta aplicación y crear una imagen de Docker con esta aplicación y con todo lo que ello conlleva. Para crear una imagen de Docker necesitamos declarar todas las dependencias de esa imagen, es decir, qué necesita esa imagen para ejecutarse. La cosa que necesita es principalmente un ordenador con Node instalado, ¿sí? Y luego instalar los paquetes que estén marcados como dependencias en el package.json. Por tanto, lo que vamos a hacer es, en este archivo Dockerfile, creamos el archivo Dockerfile en la raíz de mi proyecto, el simpleapp.js, declaro el archivo Dockerfile, y fijaros que el archivo Dockerfile es un archivo muy, muy sencillo, que no tiene casi nada, pero cada línea es muy importante. Vale, la primera línea, dices from node latest. Aquí lo que le estamos diciendo es parte de un ordenador con Node instalado, la última versión. Y diréis, no entiendo muy bien. Vale. Resulta que esto de aquí, que veis, es ya una imagen de Docker. Es decir, alguien ha subido a Docker Hub, y ahí lo podéis ver. Vamos a poner aquí Node. Esta es la imagen oficial de Node. Alguien ha subido a Docker Hub, de hecho, alguien no, sino la gente, los desarrolladores de Node. Los de Node, ¿no? Los de Node, concretamente, han subido una imagen a Docker Hub con Node, un ordenador con Node instalado. Y tienes todas estas diferentes versiones. A esto se le llaman tags. ¿Vale? Por lo tanto, lo que haces en el from es pones la imagen de Docker Hub que quieres usar, es decir, voy a usar Node, y qué versión de esa imagen. Es decir, es como si estuvieses, si esto lo llevas a la analogía repositorio Git, esto sería el repositorio Git y esto sería la rama que quieres usar. ¿Vale? Más o menos. Entonces, tú aquí puedes usar todas estas versiones. Si usas la latest, aquí podéis buscar latest y te pone que la latest, poner latest es lo mismo que poner versión 15.12 stretch. ¿Vale? Stretch viene de Debian Stretch, ¿vale? Por lo tanto, latest al final es la versión 15.12 de Node que está instalado bajo un ordenador Linux, bajo un sistema de ficheros Linux en la distribución Debian Stretch. Es como si hubieseis, me parece que también, no sé si está ya Ubuntu, pero antes estaba. Bueno, no está. Pero podría haber una versión que fuese Node instalado sobre Ubuntu, ¿vale? Entonces, aquí, indicando con esta línea, le estamos diciendo parte de una imagen de Node. Es decir, concretamente, de la latest, que es pues, la versión 15.12 de Node.js instalado sobre un Debian Stretch. Ya está. Esta parte es la más importante, porque aquí indicamos desde dónde empezamos. Nosotros podríamos decirle, oye, en vez de partir desde un ordenador con Node instalado, podemos partir desde, y aquí ponéis Ubuntu. Pum. Y podéis utilizar
la imagen de Ubuntu y decís Ubuntu latest. Ahí ponéis aquí Ubuntu latest. Lo único es que esto es un ordenador con Ubuntu, pero que no tiene Node instalado. Por lo tanto, luego no podremos hacer un Node, perdón, no podremos hacer npm install porque no estará npm instalado tampoco. ¿Sí? Por lo tanto, es importante que escojáis bien la imagen desde la que partís. ¿Vale? Entonces, lo siguiente que hacemos es este copy.app. Copy lo que hace es copia todos los ficheros que hay en este origen, en este destino. Es decir, recordad, estamos creando la imagen de Docker, por lo tanto, tenemos que copiar todos estos archivos de esta carpeta a una carpeta en el sistema de archivos de destino para que luego podamos correr la aplicación allí. Entonces, lo que hago es copy. Es decir, la carpeta en la que está el Dockerfile, es decir, todo esto, cópialo en /app, es decir, en ese disco duro del ordenador donde va a correr esa aplicación, en /app, en la raíz. ¿Vale? Es decir, aquí hay que copiarlo en algún sitio, pues lo copio en la raíz, en una carpeta que se llame app, sin más. Workdir. ¿Qué hace Workdir? Configura que el directorio inicial de trabajo sea /app. ¿Verdad que cuando vosotros abrís una terminal sale un directorio por defecto, que es el directorio inicial? En este caso, este de aquí, si hacéis print working directory. Pues esto es lo que configuráis con Workdir. Es decir, que cuando Docker corra un comando, lo hace en esta carpeta por defecto. Por lo tanto, si yo hago ahora un npm install, por defecto correrá el npm install en la carpeta /app y en la carpeta /app estará el package.json, que es el que se necesita para correr un npm install. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? No sé si ha quedado muy claro eso. Sí, sí, sí. ¿Vale? Es decir, nuestro directorio /app es esta carpeta de aquí, ¿vale? Que tiene su package.json, su src, su app.js y luego veremos más cositas. Vale, siguiente comando, npmci. Bueno, npmci no es más que un npm install. Lo que pasa es que en vez de usar npm install, usamos npmci de continuous integration, de integración continua, porque básicamente npm install hace muchos checks para comprobar que todo esté correctamente. Es decir, para comprobar que lo que has instalado se corresponde con lo que te esperabas. En cambio, npmci, si hay un archivo packagelog.json, hace la instalación de los node modules, pero mucho más rápido. ¿Vale? Aquí podéis poner npm install si queréis. Y la única diferencia que habrá es que la imagen tardará más en crearse o tardará menos. Entonces, como las imágenes de Docker es algo bastante habitual, irlas creando todo el rato, es bastante habitual pues, usar npmci en vez de npm install. Aquí os he dejado una referencia con la diferencia entre npmci y npm install para que le podáis echar un ojo, ¿vale? Por lo tanto, en el punto en el que hemos llegado, cuando estamos aquí, ya tenemos la aplicación copiada, es decir, hemos copiado los ficheros, como si nos descargamos el repositorio de GitHub, igual. Hemos ejecutado el npm install y ya tenemos todo listo para que nuestra aplicación funcione. Por tanto, el último comando que se suele poner en un Dockerfile es el cmd, que es cuando vaya a arrancar un contenedor Docker de esta imagen, ¿qué comando tengo que ejecutar? Pues cuando alguien arranque un contenedor, deberá de ejecutar npm start. Y al final lo que hará es ejecutar este script start, es decir, arrancará la aplicación. ¿Vale? Ya tenemos el Dockerfile. Entonces, con el Dockerfile, ahora vamos a ir con una terminal, y esta terminal la voy a poner aquí. Bueno, la voy a poner aquí a un lado y esto aquí a otro lado. Estamos en la carpeta simpleapp node.js y ahora vamos a compilar o construir, mejor dicho, la imagen de Docker. Entonces, para construir la imagen de Docker, lo único que tenemos que hacer es un docker build punto. Y es Docker construye la imagen que está en la carpeta actual. Entonces, lo que hará Docker build es buscar el archivo
Dockerfile en la carpeta actual y crear la imagen. Fijaros. Le damos a Enter y dice building, load build definition from Dockerfile, transferring Dockerfile no sé qué, internal load, y aquí pone, hay un momento donde pone transferring context. ¿Qué es transferring context? Como nosotros le hemos dicho que copie todos los archivos que hay aquí a /app, lo que está haciendo es copiar todos los archivos que hay aquí al disco duro que estamos creando. Donde digo disco duro, vamos a decir imagen ya en vez de disco duro, ¿vale? Vale, luego dice from docker io no sé qué. Esto lo que hace es correr el primer comando, que es básicamente se descarga del registro de Docker, del Docker Hub, se descarga la imagen de node.latest si no la tuviese descargada, ¿vale? Esto aquí pone cachet porque yo ya he corrido este comando antes de empezar la charla, pero bueno, al final te dice writing image, no sé qué, y este es el nombre del disco duro que ha creado, ¿vale? De hecho, si hacéis un docker images, pues, en este comando podéis ver todas las imágenes que están actualmente descargadas en vuestro sistema. De hecho, este comando, todos estos comandos os los he dejado aquí, ¿vale? Docker images, está aquí. Ver todas las imágenes de Docker descargadas. Entonces, nosotros tenemos non B0A388 no sé qué, que es una que he hecho hace una hora, que pesa 945 megas. Esta que pone demo latest, que pesa 941 megas. Y esta seguramente, o sea, esta que estamos viendo aquí, seguramente sea esta que pone, bueno, no. Es demo latest, No. por el SHA. Vale, entonces, para verla aquí un poquito mejor, vamos a hacer una cosa que es ponerle... ¿Alguien había dicho algo? Perdón. No, que el hash de demo latest es la imagen que acabamos de escribir. Ahí si ves 500.206. Sí, 100%. Sí, lo que pasa es que no sé por qué me pone algo. Ah, vale. Ya, porque como esto está cacheado, no ha reescrito el hash y lo ha dejado igual que como estaba. Sin más, le decimos docker build. Sí que es verdad que está bien ponerle una etiqueta a esta imagen en vez de usar todo esto y le vamos a poner -t de tag, etiqueta esto como ejemplo docker. Vale, y ahora, bueno, ya lo ha hecho igual, hacemos un docker images y fijaros que aquí tenemos ejemplo docker, que es la que acabamos de crear. Bueno, esta hace una hora que ya la había creado, por tanto no ha actualizado nada, sino que como no he tocado nada, ha usado lo mismo que tenía. Y el tamaño son 941 megas, es decir, esta imagen pesa casi 1 giga. Es un montón, ¿eh? Luego veremos que esto es un problema y veremos cómo solucionarlo con unos cuantos tips que os voy a dar. Vale, Marc, una pregunta. Ahí acabas de hacer, hiciste el build del mismo archivo 2 veces, entonces tienes 2 imágenes, o sea, 2 discos duros con los mismos archivos. Bueno, en este caso, sí, esta es un alias de esta, ¿eh? Esta y esta son un alias porque tienen el mismo identificador. Ah, porque tienen el mismo hash, o sea, que al final es ok, simplemente le pusiste un tag y la está listando 2 veces. Para hacerlo bien, si queréis, os he dejado aquí un comando que es eliminar todas las imágenes de Docker. Copiáis este comando y este comando lo que hace es eliminar todas las imágenes de Docker que tengas instalados. De hecho, aquí hay que hacer un RMI-F, vamos a decirle que forzado. Vale, y ahora si hacéis Docker images ya no hay nada. Por tanto, ahora vamos a construir la imagen desde cero. Y fijaros que cuando hago el docker build -t, ejemplo docker, aquí me ha pasado un poco de mí. Bueno, si queréis hacerlo bien desde cero, os podéis ir aquí a las preferencias de Docker. Esto tarda un poquito normalmente cuando lo haces. Y podéis decirle, os vais aquí al bichito y pone eliminar, purgar los datos. Entonces, cuando elimináis o purgáis los datos, lo que hace es eliminar todas las imágenes de Docker que se había descargado y todas las que has generado, que es similar a lo que estoy haciendo aquí, aunque aquí no estoy purgando los datos. Estoy simplemente eliminando todas las imágenes que salen en Docker Images. Esto tarda un poquito porque Docker se tiene que reiniciar cuando haces eso, pero ahora veréis que cuando vuelva a hacer el build de esta aplicación, no tendrá la imagen de node.latest
descargada y se la va a descargar para poder crear la imagen ejemplo Docker, ¿vale? Vamos a esperar 30 segundos. Si tenéis alguna pregunta más, hacerla ahora mientras se reinicia Docker. Entonces, en esta imagen, según el Dockerfile, tú básicamente utilizas una imagen del ambiente Node, ¿no? Y básicamente, vamos a decir, grabas tus archivos ahí, ¿no? Exacto. Con el ambiente Node. Entonces, claro, y el peso que tiene, que acabas de decir que tiene casi 1 giga, es porque por todos esos archivos Node que... todo el Node, básicamente, se grabó ahí. De hecho, ¿cuál es el problema? Y ahora vamos a... Luego iremos a lo que sería, lo que llamas el ambiente, que es básicamente la imagen de Docker de la que partes. Fijaros. Claro, porque para poder... perdón. Sí, dime. Cuando le digo Docker build, fijaros que aquí, ahora ya ha reiniciado, y todas estas imágenes no las tiene, por tanto, se las tiene que descargar. Es decir, a su vez, Node parte de otras imágenes, por lo tanto, se tiene que descargar toda la serie de imágenes toda esta serie de imágenes de las cuales Node Latest depende, y fijaros que cada una son unos cuantos megas. Estas son 214 megas, que esto seguramente será Debian Stretch, ¿vale? Entonces, se lo tiene que descargar todo, aquí las descomprime, y luego ya empieza a ejecutar los comandos de, vale, ahora que ya lo tengo todo, pues copio la aplicación, pum, 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 listo, y ya tengo en Docker Images la imagen, ejemplo Docker, toda lista con 941 megas, que efectivamente es un montonazo y que luego veremos cómo corregir esto, ¿vale? Entonces, hasta aquí tenemos la imagen, lista. Ahora podemos elegir el hecho de arrancar un contenedor Docker de esta imagen. Y hemos visto que el comando docker build es para crear imágenes y el comando docker run es para ejecutar imágenes. Por lo tanto, le decís docker run. ¿Y qué tenéis que poner? Pues el nombre que le habéis asignado a la imagen, es decir, la etiqueta, el tag. O el ID. Si tenéis el ID, podéis poner el ID también, pero poner el ID es una locura. Por lo tanto, vamos a poner ejemplo Docker. ¡Pum! The server is running with Mystery, Code School, ready on port 3000. Pues ya tenemos un contenedor Docker corriendo. De hecho, si os vais aquí thematic y le dais aquí a refrescar, aquí podéis ver que está corriendo este contenedor con el nombre, está corriendo este contenedor con la imagen ejemplo Docker. ¿Vale? Cada vez que Docker corre un contenedor, le pone un nombre aleatorio que se inventa. Y a esta le ha puesto el nombre Sleepy Einstein. ¿Vale? Pero si abrimos otra terminal y ejecutamos el mismo comando, ahí tenemos dos contenedores, es decir, dos servidores express corriendo, los dos en el puerto 3000. Y diréis, Marc, los dos en el puerto 3000, aquí hay algo que no me encaja. Probablemente. ¿Por qué? Porque ya sabéis que dos aplicaciones en el mismo ordenador no pueden correr en el mismo puerto. Y es que resulta que en Docker, esos contenedores corren con su propio espacio de red diferenciado. Es decir, es como si cada uno de estos contenedores tuviese su propio namespace de red, que básicamente lo que quiere decir es que solo están ellos como si fuesen un ordenador y es como si estuviesen aislados del resto, puedes correr la aplicación tantas veces en el puerto que quieras. Como si tuvieras dos ordenadores conectados a la red y cada uno con la misma aplicación. Un proceso diferente en el puerto 3000, ¿vale? Y entonces, este es Cranky Robinson y este es Sleepy Einstein, que son los contenedores que aquí tenéis, ¿vale? Y los dos están corriendo el servidor de Node. Vale, si hacéis aquí control C, veréis que no podéis salir de este contenedor, ¿eh? Es decir, no lo podéis parar. Por lo tanto, lo que voy a hacer aquí es un docker ps. Con docker ps, esto, bueno, lo voy a poner aquí un poco abajo para que se vea bien. Docker ps, ahí está. Vale, lo que estáis haciendo cuando hacéis docker ps es, estáis viendo todos los contenedores que están siendo ejecutados en ese momento.
decir, tenéis aquí el identificador de contenedor, el nombre que le ha puesto, Cranky Robinson, y qué imagen está ejecutando. Entonces, como yo no lo puedo parar desde la terminal con Control-C, lo que puedo hacer es un docker ps para ver los contenedores y hacer docker kill para matar los contenedores. También lo podéis hacer con Kitematic dándole aquí a la X, ¿vale? También hace lo mismo, pero bueno, lo vamos a matar desde la terminal. Vamos a hacer un container ID, pum, este container ID, y veréis que una de las dos terminales, no sé cuál es este contenedor, terminará. Pum. ¿Habéis visto que ha terminado esta? Y ahora cojo el otro y hago docker kill. Docker kill y no he copiado el ID. Ahí está. Y entonces con docker kill podéis matar contenedores Docker que están corriendo. Aquí diréis, hostia, siguen corriendo aquí. Parece ser que Kitematic no se ha actualizado. Vale, es que Kitematic a veces no se actualiza bien y tenéis que hacer comando R para refrescar. Y entonces ahí podéis ver que los contenedores se han parado, y podéis ver que tienen, no tienen el simbolito verde como lo tenían antes. ¿Vale? Entonces vamos a quitar un momento Kitematic de en medio. Y vamos a continuar viendo cómo podemos hacer que esta imagen de Docker que hemos creado, que se llama ejemplo Docker, corra un poquito mejor y que podamos directamente desde la terminal, haciendo Control-C, parar la imagen de Docker. ¿Vale? Entonces, en este caso, cuando hacéis un Docker run, podéis hacer -init, -it. El -it quiere decir interactivo. Interactivo quiere decir que si hubiese alguna entrada de teclado que hacer por el estándar input, por ejemplo, porque habéis hecho pues lo que sea, lo capturará ese proceso. Por ejemplo, cuando hacéis Control-C en la terminal, eso genera una señal que se llama seek_int, que si no corréis docker run con -it, no le pasa esa señal a ese contenedor. Tanto, por eso no se para la aplicación. Pero si lo corréis con estos comandos, y aquí os he dejado un poco la explicación de qué hace el -init y qué hace el -it, fijaros que ahora hago Control-C y el contenedor para. Por tanto, fijaros, puedo arrancar un contenedor, hago un docker ps y ahí tengo el contenedor corriendo, hago Control-C y ya tengo el contenedor muerto. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿Nada? Vale. Siguiente flag que podemos habilitar, el -p. El -p nos permite enlazar un puerto de ese contenedor con un puerto local de mi ordenador. Por tanto, podemos decir -p 3000 y esto... esto es porque seguramente tenga algo corriendo en el puerto 3000. Vamos a poner 3200, 3000. Vale, y esto lo que hace es enlaza el puerto 3200 de mi ordenador con el puerto 3000 del contenedor Docker. ¿Vale? Y entonces ahora sí que podemos irnos aquí a localhost 3200 y tenéis el mystery de este contenedor. Es decir, básicamente lo que he hecho aquí es conectarme al contenedor Docker y para ello tengo que mapear esos puertos. Es decir, esto está corriendo en el puerto 3000, yo podría tener otra aplicación corriendo en el puerto 3000 de este contenedor, podría arrancar otro contenedor con esta imagen en el puerto 3000, pero lo tendría que mapear a un puerto diferente. Es decir, yo no puedo volver a mapear ejemplo Docker en el mismo puerto 3200 porque con el 3200 ya está binded, es decir, ya está enlazado con ese proceso. Por tanto, lo puedo tener en el 3300. Claro, en este caso, Mark, la aplicación se está sirviendo en el puerto 3000, pero del contenedor. De ese ordenador. De ese contenedor. Realmente Docker está corriendo en tu propio ordenador, pero es muy bueno que os lo imaginéis como si fuese otro de ordenador diferente. ¿Vale? Sí, sí. Entonces, esto está en el puerto 3000, esto está en el puerto 3000 y fijaros que aquí el mystery es la web de Core, ¿vale? Y si entro en el puerto 3000, no sé cuál he puesto, 3300, ahí estoy corriendo con el mystery de Core. Fijaros que tengo los dos servidores corriendo. ¿Bien? ¿Sí? ¿Hasta aquí? ¿Alguna duda?
Vale, vale. Vale. Hemos hablado del modo interactivo, ¿eh? Fijaros que... bueno, luego me he dejado un flag que es muy importante. Vamos a cerrar esto por un momento y vamos a quedarnos... voy a hacer aquí un clear para limpiar la terminal y vamos a hacer un docker run init, pero en vez de poner el puerto 3000 voy a mapear el puerto 3100. Sí que es verdad que si aquí mapeo el puerto 3100 y me intento conectar y pongo localhost 3100, no me voy a conectar a nada porque en este contenedor Docker no hay nada corriendo en el puerto 3100. Pero lo que sí que puedo hacer es decirle, oye, como en mi aplicación, si os fijáis, estaba usando que port se configurase a través de la variable de entorno port, puedo pasarle al contenedor que ese contenedor corra con una variable de entorno concreta. Es decir, le puedo decir, corre con la variable de entorno port es igual a 3100. Y entonces, fijaros que ahora arranca el contenedor con la variable de entorno port configurada a 3100. Y ahora este enlace, este enlace 3300 en localhost a 3100 funciona. 3300, ahí está. Y estoy conectándome a este contenedor Docker. Por lo tanto, -p es para mapear puertos y -e es para pasar variables de entorno. De hecho, tanto el -p como el -e podéis pasar varios. Podéis pasar varias variables de entorno haciendo otro -e. Por ejemplo, si tenéis una base de datos MongoDB conectada, ponéis MongoDB igual y ponéis aquí la URL de MongoDB, mongodb localhost lo que sea, y podéis pasar tantas variables de entorno como queráis. Hay otra manera de pasar variables de entorno y es creando un archivo .env, ahora no recuerdo exactamente cómo es, pero si hacéis un docker run -help, aquí podéis ver que en el momento donde salen las variables de entorno, que es aquí -env, podéis pasar -env file, le pasáis un archivo y cargará todas las variables de entorno de ese archivo, ¿vale? Igualmente, la referencia a estos comandos os la he dejado aquí en un enlace que pone Docker Engine Reference Builder. Esta es la lista de comandos que podéis usar en el Dockerfile. Y luego os he dejado otro, no os lo he dejado, pero que básicamente es Command Line Reference, Docker CLI. Y aquí podéis hacer el docker run. Esto lo debería de copiar y subirlo también. Podéis buscar el comando docker run, que es este aquí. Ahí está, docker run. Y esta es la explicación de todo lo que podéis hacer con docker run. Vale, pues ¿cómo funciona el -env? Pues el -env, que estará en algún lado, no sé dónde. Vale, bueno, aquí hay como muchísimos ejemplos, etc. Bueno, sin más, esto os lo copio y pego aquí en las referencias para que lo tengáis. Y listo. Vale, entonces, vamos a corregir unos cuantos detalles. Y es que ahora ya tenemos nuestra aplicación en Node, nuestro proyecto en Node empaquetado en una imagen de Docker. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cuáles son los siguientes pasos? Bueno, subir esta imagen a un proveedor de cloud y ese proveedor de cloud la ejecutará. Os he dejado aquí cómo se haría esto con Heroku. Pues con Heroku es muy, muy sencillo. De hecho, subir, ¿dónde está el enlace de Heroku? Ahí está. Subir una imagen de Docker a Heroku, una vez ya tenéis el Dockerfile, es súper sencillo. Son 4 comandos, diría. Solo tenéis que instalar Heroku CLI y hacer Heroku Container Login. Hacéis un Heroku Create y hacéis desde la propia carpeta de Simple App Node.js, hacéis un Heroku Container Push Web, porque se tiene que llamar web el contenedor en Heroku. Y ya está. Y luego Heroku Container Release Web. Os he dejado aquí el enlace en las referencias y directamente subiréis esto a Heroku, os dará una URL y ya tenéis eso corriendo en un cloud con una URL pública, con un dominio HTTPS, todo listo. ¿Vale? Y eso lo podéis usar para cualquier proyecto personal o para cualquier proyecto de empresa, por lo tanto, súper fácil. Una vez tengo una imagen de Docker, correrlo en un cloud remoto. Más cositas que tenéis que saber. Bueno, aquí habéis visto que hacer un Docker Images... Marc, perdona. Un momentito. Cuando
tú haces cuando construías la imagen, los terminales de tu contenedor, ¿cómo accedes a ellos? Tú, no sé si me entiendes, es que, o sea, ahora tienes el archivo en tu ordenador local con el Vale, ser, la imagen te refieres, ¿no? pero tenías abiertas, cuando habías creado dos imágenes, tenías abiertas las terminales con acceso a cada... Vale, que cómo he abierto las dos, dices. Sí, sí. Bueno, esto es en iterm 2, si haces comando Shift D, simplemente te abre una terminal aparte y cuando tú haces el Docker Run, se queda la terminal abierta allí. No, pero me refiero a eso, a cómo accedes a la terminal el Docker Run te abre la terminal. Vale, Es decir, no, el perdón. Docker Run no te abre la terminal. El Docker Run corre ese proceso y tú estás viendo el standard output de ese proceso. No es una terminal lo que estás viendo, ¿eh? Estás viendo solo el programa ejecutándose. Vale, ok. Bueno, o sea, pero cuando hacías es decir, cuando ejecutabas comandos de terminal Sí. en la imagen, es ahí, es No, el no, ambiente. no estoy ejecutando comandos de terminal en la imagen, lo estoy haciendo siempre en mi ordenador, ¿eh? En una terminal normal y corriente. No, o sea, estos comandos los estoy ejecutando en una terminal normal y corriente. Entonces tú haces Docker Run, En- se queda esa ejecución ahí con la imagen. Y como cuando arrancáis un programa normal y corriente desde... Ok, vale. ¿sí? Okay. Es decir, no es que yo me conecte y ejecute en... No. Yo directamente abro una terminal normal y corriente de Mac o de Windows o de Ubuntu o de Linux, lo que tengáis, y hacéis un Vale. Docker Run y ya está. Y esto es como si arrancaseis un proceso. De hecho, un contenedor Docker no es más que un proceso de Linux corriendo. Vale. Igual que es un proceso, la terminal, el Visual Studio Code es otro proceso, ¿sí? Igual, no hay Vale. ninguna diferencia. Lo que pasa es que ese proceso está aislado con una interfaz de red propia y unas cuantas cosillas más. Pero bueno, es lo mismo, ¿eh? Ok. Vale, entonces, lo que hemos dicho, esta imagen de Docker ocupa 941 megas, que es una salvajada. ¿Por qué? Porque básicamente este proyecto tiene, ¿qué? 12 líneas. Y lo que más ocupa no son los node modules, porque si miráis los node modules, ¿cuánto ocupan? Revealing Finder. Los node modules de este proyecto ocupan, o sea, nada y menos, 3 o 4 megas, creo. 7 megas, por tanto, no son los node modules lo que ocupa, porque fijaros que para crear esta imagen se tiene que crear la carpeta node modules cuando corro el comando npmci, sino que lo que más ocupa es, porque estamos tirando desde latest y latest usa, aquí lo he puesto, Debian Stretch. Os he puesto aquí un enlace de distribuciones que podéis usar con Node. En vez de usar latest, vamos a usar Alpine, ¿vale? Y vamos a irnos aquí y a poner, en vez de Node latest, Node Alpine. Lo que vamos a hacer es construir la imagen de nuevo y vamos a hacer aquí un Docker build y veréis que ahora, se está descargando Alpine, pero veis que antes se estaba descargando 200 y pico megas y ahora se está descargando 34 solo. Vale, Alpine es una distribución de Linux que no tiene un montón de mierda, perdón por el taco, un montón de cosas innecesarias con las que viene Debian. ¿Vale? Debian viene con un montón de cosas que no vamos a necesitar para correr este proyecto de Node.js. Por lo tanto, si no las voy a usar, ¿para qué quiero un disco duro con un montón de programas que no voy a utilizar? Más sencillo, me cojo una distribución de Linux que tenga solo las 4 cosas necesarias para poder arrancar mi aplicación Node. Y en este caso, pues os he dejado un enlace a la distribución Alpine, por si queréis saber un poco más, que es una distribución más ligera de Linux. Fijaros, Docker Images. Antes estábamos en 941 megas y ahora estamos en 117. Básicamente, más ligera implica mucho más ligera. Casi 10 veces más ligera. De hecho, tenéis que tener en cuenta una cosa.
si no vais con cuidado, y esto es un error muy típico, cuando hacéis el Docker build, claro, tú aquí hay un comando que haces copy./app, es decir, copias toda esta carpeta. Entonces, este copy también copia la carpeta de nodemodules. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay nada que le diga a Docker, oye, no subas la carpeta nodemodules. Y normalmente en un proyecto pues, de React, de Angular o de lo que sea, la carpeta nodemodules pues, puede pesar sus buenos 400 megas fácilmente. ¿Vale? Entonces, si tú creas una imagen de Docker desde Latest y le sumas a estos 941 megas, 400 megas, ya te vas a 1,5 GB. Entonces, cuando vas a subir esa imagen a Heroku, aunque sea solo un comando, ese comando tiene que subir 1,5 GB desde tu ordenador hasta, bueno, 1,5 GB no, porque solo sube las partes que tú has añadido, pero tardará bastante. Entonces, es mejor incluso usar una imagen ligera porque tardará menos en desplegarse en el cloud que toque. ¿Vale? Entonces, más cosas importantes. Usamos Alpine. Pero Marc, cuando tú subes el contenedor... no subes el contenedor, subes la imagen. Perdón, la imagen. Cuando subes la imagen, a ver, cuando uno hace directamente un deploy a Heroku, tú tienes un archivo, el ignore, te ignora los node modules y todo eso. Entonces... Sí, el git ignore. Pero el git ignore es para Git, no para Docker. Ah, vale, ok. Exacto. Luego tenemos el docker ignore, que es el archivo que lo que hace es ignora ciertas carpetas a la hora de... ¿Veis aquí donde pone transferring context? Que pone 506 bytes. Esto es porque está ignorando la carpeta nodemodules. Si yo quito aquí del docker ignore nodemodules, cuando yo le digo copia la carpeta actual, fijaros ahora, voy a hacer el build, y veréis que veis que pone transferring context 3,17 megas. ¿Vale? Porque está copiando también la carpeta nodemodules. Entonces, si tú coges una imagen y a esa imagen le sumas tu nodemodules, va a ocupar todavía mucho más. ¿Y por qué va a ocupar todavía mucho más? Porque tú aquí ya te estás descargando los nodemodules. Por lo tanto, tú cuando haces un transferring context, creas como una imagen intermedia sobre la que vas a continuar construyendo. Por lo tanto, si no pones un docker ignore con los nodemodules, te vas a acabar con una imagen con los nodemodules descargados 2 veces. Que básicamente la imagen funcionará correctamente, pero te habrás descargado los nodemodules la vez que los copiaste de tu ordenador a Docker y la vez que los descargó Docker usando el comando npm-ci. Por tanto, acabas con 900 megas de Debian más 400 megas de haber copiado la carpeta nodemodules por no poner el docker ignore, más otros 400 megas de cuando los descargas con npm-ci. Es decir, casi 2 gigas de imagen. Cuando en realidad esa imagen bien construida pesaría 600 megas, que son los 100 de Alpine más los 400 de los nodemodules que necesita esa imagen para correr. Y perdón si estoy preguntando mucho, pero... No te preocupes, y de hecho vale. a ver si alguien se anima también. Sí, siento que soy yo solo, tío, alguien más que también... Cuando haces un deploy, por ejemplo, si yo tengo aquí una aplicación, bueno, digamos esta, la tuya, aquí, a Heroku, ¿por qué yo tendría que deployar con todo lo que trae Node? O sea, no le puedo decir a Heroku que corra esta aplicación en el Node tal y... ¿no? Es decir, yo tengo que enviar todo el Node también ahí metido. O sea, básicamente tú esta imagen no la mandas, porque tú mandas solo la parte que añades. Ellos sacan la referencia del Docker Hub. Vale. O sea, cuando ellos corren el Docker allá en el servidor, ellos traen la imagen de Node y la ejecutan. Claro, ¿os acordáis que al principio he dicho que una imagen, o sea, tú cuando hablas de una imagen hablas de la imagen de Docker? Vale. La imagen de Docker está dividida en muchas capas. La imagen de Docker son muchas capas, ¿vale? Y lo que haces es, esto es una capa y tú le añades otra capa por encima. Vale, claro. Lo que pasa es que si la imagen de Docker original, es decir,
Y a su vez la de Node tendrá como 100 capas más, ¿no? Sí, exacto. De Vale. hecho, tú puedes coger esta imagen y que sea una capa para otra imagen y seguir construyendo imágenes a través de imágenes. Vale, claro. ¿Vale? Entonces, si tú partes de, por ejemplo, Debian Stretch, que son 900 megas, y le añades 400, todo eso es la imagen en total, es decir, 1 giga. Pero si tú coges una capita muy ligera y le pones otra capita justo lo que toca, pues entonces la imagen total ocupará, al final lo que importa es que el total ocupe lo menos posible. Claro. ¿Vale? Independientemente de que tú luego le subas tu capita y en Heroku o en el cloud que toque, lo que hacen es se descargan la capita del registro oficial de Docker y le añaden tu capita y con eso corren la imagen allí. Claro, y yo podría crear una imagen de esta aplicación que tienes tú, de este servidor, y por ejemplo usar esa imagen para crear otra de otra aplicación mía, ¿no? Tal cual. O sea, Entonces, tú puedes, esta imagen que se llama ejemplo Docker, ¿sí? Puedes crear otro archivo Dockerfile y empezar por from ejemplo Docker ejemplo Docker, claro. latest. Y entonces estás partiendo de una imagen que tiene Node y tiene Node y el servidor. Más tu servidor que has puesto ahí. Vale. Ah, mira, ok. Vale, y vas haciendo una composición, ¿eh? Poco a poco vas. Igual que los paquetes NPM, que un paquete NPM depende de otros paquetes NPM. Sí, claro. Esto es exactamente lo mismo. Vale, entonces, hemos visto el build, fijaros la diferencia, una locura. Por tanto, construir buenas imágenes de Docker es súper importante. Y de hecho, esta imagen es como muy sencillita, no tiene muchas... o sea, esta construcción, este Dockerfile, es muy sencillito, no tiene mucha complejidad. Y de hecho, os diría que esto os vale casi para cualquier proyecto de Node.js. ¿Queréis desplegar una aplicación en React? Una aplicación en Next, lo podéis hacer aquí. Sí que es verdad que no será serverless, pero bueno, eso es lo de menos. Más cosas que me queda por comentaros, que ya estamos en tipo de descuento casi. Bueno, os he dejado aquí algunos comandos útiles, por ejemplo, docker kill, docker ps-q, esto lo que hace es, si tenéis varios contenedores Docker corriendo, con varias imágenes, pues mata todos los contenedores de vuestro ordenador. Esto lo que hace es elimina todos los contenedores y es que cuando tú matas el contenedor lo paras, pero luego lo puedes volver a rearrancar desde como estaba antes, ¿eh? Entonces esto lo elimina completamente y este comando elimina todas las imágenes. Os he dejado aquí los comandos docker build y docker run, que son los más importantes. Aquí algunos flags de docker run y aquí algunos comandos más que hemos usado, docker ps, docker kill y docker images. Aquí algunos tips, que es, acuérdate de crear el archivo docker ignore y poner allí los node modules para que no se suban. Cuando especifiques el comando con el que vas a correr, usa directamente Node, no uses npm, porque al final npm lo que hace es, o sea, es decir, cuando tú arrancas una imagen de Docker y el contenedor Docker va a correr con este comando, ¿vale? cmd especifica que cuando corre el contenedor Docker, ¿qué comando va a arrancar? Entonces, si tú aquí pones npm start, que yo aquí lo he hecho, me he ido un poco en contra de mis propios tips, pero si tú lo haces así, estás corriendo npm y estás corriendo node. Por tanto, estás corriendo dos procesos, ¿vale? Entonces, es mejor correr solo un proceso y así todas las señales de terminal van directamente a ese proceso. Para que entendáis un poco el por qué se hace esto, es porque imagínate que estás corriendo un contenedor Docker en un ordenador con pocos recursos, con 1 giga de memoria RAM, por ejemplo, en una Raspberry Pi. Si la Raspberry Pi se queda sin memoria RAM para tu contenedor, lo que hace es manda un sigterm a tu proceso para que tu proceso termine. Si lo hacéis con npm, npm se come esas llamadas, perdón, esas interrupciones de señal y no se las pasa a el proceso Node, que es de donde las deberías de coger. ¿Vale? Si me habéis seguido bien, si no, da igual. Acordaros de poner la variable de entorno
-e node-env production. Es decir, normalmente cuando uno hace un contenedor Docker es para subirlo a producción. Por lo tanto, es un buen tip acordaros de poner la variable node-env a producción, ¿vale? Porque ya sabéis que hay algunos paquetes de npm que si pones la variable node-env a producción cambia un poco cómo se ejecutan. Luego podéis poner en el Docker Run, podéis poner aquí unos flags que es -m 300 megas. Y entonces lo que estás haciendo con este -m 300 megas es limitar que ese contenedor Docker nunca consuma más de 300 megas de memoria RAM. ¿Vale? Esto es muy útil si tenéis contenedores que hacen muchísimas cosas. Por ejemplo, imaginaros que queréis procesar 2000 imágenes y lo queréis hacer en un contenedor Docker y no queréis que ese contenedor Docker consuma mucho recurso porque tenéis que hacer otras cosas. Por tanto, es bueno limitarle la memoria RAM y limitarle la memoria swap, que es como, digamos, una extensión de la memoria RAM. Pero bueno, tampoco me voy a meter aquí a explicar lo que es la memoria swap porque tardaríamos también una hora. Vale, aquí os he dejado la referencia a las dos imágenes, a los dos from que hemos utilizado, las dos imágenes Docker de las cuales hemos partido. Las tenéis, insisto, en Docker Hub, bueno, si ponéis Docker Hub y ponéis aquí Node, de la imagen oficial de Node, podéis encontrar estas son todas las posibles tags, etiquetas que podéis utilizar en el Dockerfile. Aquí pone algún ejemplo de concretamente qué hace una y qué hace otra. Las que están en un renglón quiere decir que poner 15.12.0 Alpine 3.10 es lo mismo que poner current Alpine, ¿vale? Son alias todas estas. Podéis utilizar la versión 12 de Node, la versión 14 de Node, la versión 15 de Node, que es la última, la 15.11, bueno, 15.12 ya es la última, no la 15.12. Y, perdón, 15.12 es la última, no 15.11, que era la de la semana pasada. Y poco más que añadir. Si tenéis alguna pregunta o algún detalle, pues lo comentamos, ¿vale? Dudas, preguntas, va. Animaros, va, que no sea... Que no sea yo. Monólogo esto. Oye, Marc, cuando tú tienes un proyecto entonces en tu local, al final tú puedes, bueno, no tiene mucho sentido crear varias imágenes del mismo proyecto, ¿no? Con una imagen de tu propio proyecto. Debería ser suficiente. ¿No? Al final lo que te puede interesar es crear varios contenedores, pero... Por ejemplo, si tú, y aquí me pongo un poco ya más rollo técnico, si tú estás haciendo tú estás haciendo algún proyecto que tiene que correr en ordenadores con diferentes arquitecturas, por ejemplo, un Windows y un Linux en una versión Debian y en una versión Ubuntu, sí que te interesa crear varias imágenes Docker, cada uno instalando tu software en una imagen diferente. Por ejemplo, si quieres tú, esto se hace mucho, o yo lo hago mucho, cuando estamos haciendo en Core cosas internas para Core y sabemos que le vamos a dar un paquete npm a los alumnos para que hagan lo que sea, y ese paquete npm tiene que funcionar independientemente de que el alumno tenga instalada la versión 12 de Node, la versión 14 o la versión 15. Entonces, lo que hacemos es un Dockerfile con el from Node versión 14, from Node versión 15 y from Node versión lo que sea. ¿Vale? Entonces, con eso corremos los tests de nuestras aplicaciones en diferentes versiones de Node para asegurar que funciona bien en todas las versiones de Node mi programa o mi paquete npm. Vale, y entonces ahí tendrías tres, por ejemplo, en ese caso, tres imágenes con tres versiones de Node. Sí, y harías tres builds, o sea, crearías tres contenedores, bueno, los contenedores que quieras, pero... imágenes. Y luego ejecutarías los tests en los tres contenedores. Vale, ok. Bien.
Chicos, Oye, y perdona una última cosa que yo he escuchado siempre que escucho Docker, escucho Kubernetes. Si puedes dar así sea, hombre, muy cortito así, ¿de qué se trata Kubernetes? hay una charla, esto es surprise. Hay una Ajá. charla que es la continuación de esta, que es Kubernetes, que la daremos seguramente en 3 semanas o una cosa así. Ah, bueno, ok. ¿Vale? Y es una charla muy golosa a la que si habéis estado en esta os recomiendo que vengáis porque lo que haremos es desplegar esto en un clúster en Kubernetes. Pero para hacer un tip muy rápido, Kubernetes no es más que lo mismo que sería Heroku. ¿Sí? Es un orquestador de contenedores. Básicamente, tú a Kubernetes le das una imagen de Docker y le dices, toma esta imagen de Docker y él se encarga de ejecutarla. Lo mismo que hemos hecho aquí en nuestro ordenador haciendo el Docker Run, pero lo hace alguien por nosotros. Vale. ¿Vale? Y me imagino que vamos a decir, la chicha que se le puede sacar a Kubernetes es tener varios contenedores. De hecho, en Kubernetes podéis tener centenares de contenedores corriendo, sí. Exacto. Vale. Esa es la gracia. Ya. De hecho, bueno, así es como funciona toda la infraestructura de Core, bajo un clúster de Kubernetes. Ok. Bueno, entonces esa charla va a estar en un par de semanas o algo así. Sí, yo creo que 3 semanas más o menos, que estamos terminando de preparar cositas de otros temas, pero en cuanto podamos ponernos, yo creo que 3 semanas máximo la haremos. Y ahí creo que puede molar bastante. Vale, la anuncian por Meetup, ¿no? Sí, bueno, ya sabéis que cualquier cosa, cualquier charla de Core, nosotros solemos hacer charlas todos los sábados, antes no era todos los sábados, pero ahora intentamos que sea todos los sábados a las 10:30. Cada sábado va de una temática diferente y a veces son charlas de más nivel y otras veces son charlas más introductorias. Y todas a través del canal de Meetup o las podéis encontrar en nuestra web que ponemos el banner de la charla. De hecho, esta charla se está emitiendo por streaming en YouTube, por tanto tendréis el vídeo en YouTube disponible cuando cancele la llamada para poderlo volver a ver, ¿vale? Vale. Por último, y para cerrar, bueno, muchas gracias a todos los que habéis estado aquí viendo esta charla este sábado por la mañana, que sé que siempre cuesta un sábado ponerse a continuar trabajando. Que sepáis que tenemos convocatoria de bootcamp abierta el 17 de mayo. Si queréis aplicar, lo podéis hacer a través del formulario que tenéis solicitar info en la web, ¿vale? De Core. Si no tenéis nada más, me despido. Chao a los que nos conocemos, Carballo, Marcos. Muchas gracias, Simón, por haber preguntado tanto. Me encanta cuando alguien pregunta porque quiere decir que está involucrado y quiere un poco realmente aprender la tecnología que estamos dando, que al final es el objetivo. Sí, totalmente. Por el chat. Gracias, Cristian, que no te he dicho nada. Y nada, muchas gracias a todos. Y nos vemos sábado que viene. Todavía no sé si tendremos evento o no, pero dentro de 2 semanas seguro. Igualmente, convocatoria por Meetup la recibiréis seguro si nos seguís en el canal de Meetup de Core. Y si nos queréis seguir por Instagram, que tenéis aquí en la web nuestro Instagram, que es Core School, pues le estamos empezando a dar caña también a nuestro Instagram para subir un poco los 128 tristes followers que tenemos para darle un poquito de cañita. Así que si nos queréis dar un poco de cariño por Instagram, pues oye, súper agradecido, ¿vale? Vale. Chicos, muchas gracias por todo y que tengáis un feliz fin de, ¿vale? Gracias a ti, Marc. Hasta luego. Gracias, Marc. Chao, chao. Hasta luego.